Bueno, para concluir esta sesión de esta semana, los temas de esta semana, vamos a hablar sobre estadísticos descriptivos. Bueno, recordemos que cuando estamos hablando de datos, vamos a tener que los parámetros y estadísticos son medidas numéricas descriptivas que se pueden calcular a partir de una población o de una muestra respectivamente. Cuando estamos hablando entonces de la población, vamos a tener parámetros, como ya habíamos mencionado en otra ocasión, y estos son la media, la varianza y la desviación estándar representados con estos símbolos. Cuando estamos hablando de muestras, vamos a tener estadísticos o estimadores y también son media, varianza y desviación estándar representados con estos símbolos, respectivamente, ¿no? En la estadística descriptiva vamos a tener medidas de posición o medidas de tendencia central, también son denominadas así. Entre ellas pues están la media, bueno, diferentes tipos de media, o la media aritmética o el promedio, la moda, la mediana, o etcétera. Estas medidas de posición son bastante fáciles de calcular, como todos sabemos, pero esto no implica que no sean estadísticos importantes, porque nos pueden servir para hablar, para describir de manera clara las características de nuestros grupos de datos, ¿no? Es bien importante, como decíamos antes, conocer cómo están nuestros datos antes de pasar a un análisis más complejo. Como también mencionábamos en la semana pasada, la fase de la descripción es normalmente la primera etapa de los estudios, ¿no? Habría que pensar entonces, para las personas que no están tan familiarizadas con esta parte de la estadística, pues, ¿qué se necesita para aplicar un análisis de varianzas? O que si las mismas medias, la ponderada, nos pueden dar una idea clara sobre los datos sin necesidad de aplicar análisis posteriores como los análisis de varianza, ¿no? Entre las medidas de tendencia central o de posición, pues estas pueden estimarse a partir de una población completa, decíamos que se denominaría parámetro, o de una muestra. Vamos a tener, en primer lugar, pues siempre se habla sobre la media aritmética, que también es conocida como promedio, y que se puede representar con estos símbolos dependiendo de si estamos hablando de un estadístico o de un parámetro, ¿no? Entonces, se define como la suma de las observaciones, de los valores de las observaciones, dividido entre el número de observaciones, ¿no? Esta es la fórmula, función que nos explica cómo calcular una media, ¿no? Pero para todos, pues es muy sencillo obtener un promedio, ¿no? Tiene varias propiedades, la media. Tiene unicidad, por ejemplo, que quiere decir que para un conjunto determinado de datos solamente existe una media. También tiene simplicidad, que quiere decir que la media es muy fácil de comprender y muy fácil de calcular. La media es afectada por los valores extremos. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de datos que están agrupados como de manera cercana a la distribución normal, pero de repente tenemos valores extremos hacia cualquiera de los dos lados de la media, entonces nuestra media se va a mover, ¿no? Y va a generar que esa curva, que de manera como general podríamos pensar la normal, pues se mueva, se dispare hacia alguno de los extremos. Sí, tiene un error estándar pequeño la media también, entonces tiene normalidad. Existen diferentes tipos de media, que normalmente siempre hablamos de la media aritmética o el promedio, pero existen otro tipo de medias, como la media geométrica, que utilizamos cuando tenemos datos relativos como los porcentajes o las proporciones. La media geométrica siempre es inferior o igual a la media aritmética, ¿no? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, promedios, aún así, y decimos, bueno, cuando tenemos porcentajes, y estamos hablando de dar un valor que agrupe los porcentajes, pues hablamos de promedios de los porcentajes.
pero se calcula a veces de manera equivocada, ¿no? Normalmente podemos calcular los promedios utilizando la fórmula normal de la media aritmética, cuando en realidad deberíamos de utilizar el cálculo de la media geométrica, cuya función es esta, ¿no? También tenemos la media armónica, la cual se utiliza en casos en los que es necesario promediar variaciones con respecto al tiempo, y siempre también va a ser inferior o igual a la media aritmética. Igual tenemos nuestra función para la media armónica. Una media diferente más es la media ponderada, la cual es útil en casos en los que algunos datos pueden ser más fiables o más importantes que otros, ¿no? Y entonces podemos darles más peso a la hora de calcular el promedio general para nuestros datos, ¿no? Esta es la función para calcular nuestra media ponderada. Y aquí viene explicado, ¿no? X son los valores de la variable, W es el peso que le vamos a dar a nuestros datos, dependiendo como en esto de la confiabilidad, y N pues es el número de los datos. Vienen aquí un par de ejemplos para que entendamos un poco mejor lo de la media ponderada, que creo que es tal vez la que puede costar un poco de trabajo, ¿no? Miren, aquí tengo, pues nuevamente me van a disculpar, pero son ejemplos con cuestiones de biología. eh, Podemos utilizar la media ponderada entonces para calcular el nicho de una especie, ¿no? Y nos lo podemos asociar con el valor medio de su distribución para diferentes variables. Por ejemplo, la temperatura, la salinidad, la concentración de oxígeno, ¿no? Y la media en la que suele ocurrir una especie. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, los datos para dos especies. Para la especie 1, el número de individuos, ¿sí? Para la especie 2, el número de individuos, y estos números de individuos están asociados con diferentes valores de temperatura. Esto nos hace pensar que, perdón, no había notado que no tenía el video activado. Esto nos hace pensar en que, pues bueno, la especie 1 y la especie 2 no son igual de abundantes en sitios que presentan diferentes temperaturas ambientales. Podríamos pensar aquí, pues no sé, en especies de peces asociados a la temperatura del agua, en especies de lagartijas asociados a sitios con diferente temperatura del aire, ¿no? O en especies de bacterias, tal vez también asociados a ambientes con diferente temperatura. Entonces, si pensamos en que existen sitios donde la especie es más abundante, pues entonces podemos pensar que estos sitios son como ideales o son los preferidos para esta especie. Y perdón, la media ponderada nos sirve para determinar precisamente cuál sería esa temperatura ideal o esa temperatura más importante para, en este caso, para las abundancias de las especies, ¿no? Tenemos por ejemplo, aquí para la especie 1, tenemos que el valor de abundancia, entonces 23, se multiplica por la temperatura a la cual está asociado, que es 14.3, y después vamos sumando los siguientes valores. 37 multiplicado por su temperatura, que es 16.2, así sucesivamente hasta que llegamos al último dato, que es 156, multiplicado por su temperatura, que es 15.9, ¿sí? Y luego lo dividimos entre las sumas de las abundancias, que son 23 más 37 más 128 más 234, etcétera, hasta el 156. ¿Sí? El resultado de eso sería nuestra media ponderada, que para este ejemplo es de 16.44, y eso nos indicaría que esta pues es la temperatura, entonces promedio pero ponderada, la temperatura donde resultaría como que esperaríamos que se agrupara la abundancia de la especie 1, ¿no? Para la temperatura de la especie 2 podemos hacer lo mismo y vemos que la temperatura, el promedio, la media ponderada es de 15.25, entonces podríamos inferir que con base en este ejemplo, pues la especie 1 va a presentar mayores abundancias en una temperatura un poco mayor que la especie 2. La mediana, que se representa frecuentemente con una M mayúscula y una E minúscula, es el número central de un conjunto de n números, ¿no? Ordenados de mayor a menor. Esto es bien importante que no se nos olvide. Para poder determinar la mediana, primero tenemos que ordenar nuestros datos de menor a mayor, ¿no? Si en el caso, vamos a tener diferentes casos, si n es un número non o impar,
solo hay un valor central, ¿no? Lo podemos ver aquí. Tenemos 7 datos y el valor central va a ser que está en la posición número 4. 1, 2, 3, 4. Y va a dejar 3 datos a su izquierda y 3 datos a la derecha. Pero cuando n es un número par, hay 2 valores centrales y la mediana debe tomarse como, o se calcula sacando la media aritmética entre esos 2 valores centrales. También la mediana tiene propiedades pues equivalentes, similares a lo de la media, como la unicidad y la simplicidad, ¿no? La mediana no es afectada de manera tan drástica por los valores extremos como lo es la media, ¿no? Se utiliza cuando tenemos distribuciones asimétricas y es difícil obtener datos suficientes para tener distribuciones simétricas, ¿no? También tenemos a la moda, que es otra medida de tendencia central. Eh, en un conjunto, la moda se define como, pues bueno, en el caso de que un conjunto de datos es el valor, si es que existe, que ocurre con mayor frecuencia, ¿no? La moda es el valor que se repite más, ¿no? Si es un valor único, decimos que la distribución de frecuencias es unimodal, y cuando tenemos 2 o más valores donde la frecuencia es máxima, decimos que la distribución puede ser bimodal, trimodal, etcétera, ¿no? La moda es muy útil también para las variables cualitativas, por ejemplo, las especies, ¿no? A las que pertenecen diferentes individuos. Para las medidas de dispersión, pues son aquellas que muestran la variabilidad o que nos ayudan a identificar la variabilidad en un conjunto de datos o en una distribución, indicando qué tanto se dispersan los datos respecto a su valor central, que normalmente es la media, como ya habíamos dicho. Cuanto mayor sea el valor de estos parámetros o estadísticos, entonces podemos decir que es mayor la variabilidad de ese conjunto de datos, y cuanto menor sea el valor de estos indicadores, pues podemos decir que los datos son más homogéneos, ¿no? O más cercanos al valor medio. La finalidad es pues saber hasta qué punto las medias de posición representan bien al conjunto de datos, ¿no? Entonces, para complementar este valor de la media son necesarios estos otros parámetros que nos hablan sobre la dispersión. Miren, aquí en esta imagen podemos ver 2 curvas de distribución. En esta curva negra podemos ver que los datos sería una curva, ¿recuerdan? Mesocúrtica, leptocúrtica o platicúrtica, ¿no? Sería una curva leptocúrtica, donde tenemos que los datos, la mayoría de los datos se agrupan en los valores centrales, ¿no? Esto hace que la variación de estos datos sea pequeña respecto al valor central, ¿no? Tenemos también la curva de color rojo, donde los datos tienen una mayor dispersión. Aquí entonces tendríamos medidas de desviación o de dispersión pequeñas, y aquí tendríamos medidas de dispersión con valores mayores. También otra medida de dispersión es la amplitud, también se conoce como rango, que es también una medida de la variabilidad o de la dispersión. Este es realmente el más sencillo de calcular. La diferencia se calcula obteniendo la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo de nuestra serie de datos. Creo que no requiere mucha explicación, simplemente es el valor mayor menos el valor menor. Tenemos también a la varianza o cuasivarianza, que lo que hace esta medida es comparar cada dato respecto a la media. Se calcula de esta manera: este es cada dato menos su media, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el número de datos. Esta es la mejor manera de medir la dispersión de los datos, comparándolos pues a través de la media. Es la varianza, perdón, cuasivarianza. En un conjunto de datos se define como la suma de los cuadrados de las desviaciones de las observaciones con respecto a su media, ¿no? Dividida por el número total de observaciones menos 1. Aquí está. Muchas veces se hace referencia a la varianza cuando en realidad se calcula la cuasivarianza. Realmente la varianza es el valor que se utiliza cuando estamos hablando de poblaciones, y la cuasivarianza cuando estamos hablando de muestras. También tenemos la desviación estándar, que se define como la raíz cuadrada de la varianza. Calcula de esta manera.
y nos sirve para que la medida de dispersión se exprese en las mismas unidades que los datos crudos, que la media, ¿no? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, aquí tenemos que si ya que las temperaturas se expresan en grados centígrados, la varianza estaría en grados centígrados al cuadrado, lo que pues no tiene como un sentido lógico cuando estamos analizando los fenómenos. Y para evitar esto, pues entonces sacamos la raíz cuadrada y con eso obtenemos la desviación estándar. Y cuando hablamos de desviación estándar, entonces estamos hablando de la misma unidad de medida, que serían pues, grados centígrados en este ejemplo, ¿no? Supongamos que entonces regresamos al caso de las especies que están asociadas a diferente temperatura. Nosotros, además de la media ponderada, podríamos calcular la desviación estándar y la varianza. Si habláramos de desviación estándar, podríamos decir entonces que la especie 1 tiene un promedio, una media ponderada de 16.44. Esto quiere decir que en la temperatura de 16.44 grados centígrados podríamos esperar un mayor número de individuos, ¿no? Y imaginemos que calculamos también la desviación estándar. La desviación estándar nos daría unidades también en grados centígrados. Supongamos que la desviación estándar calculada de aquí pudiera ser 4, ¿no? Entonces, querría decir que la media estaría en el 16.44 y la desviación estándar, una desviación estándar, estaría en 4 grados hacia valores superiores y 4 grados hacia valores inferiores, ¿no? Que sería como del 12.44 hasta el 20.44. Y si recordamos nuestra regla empírica, podríamos decir que en ese rango desde el 12.44 hasta el 20.44 encontraríamos el 68% de nuestros datos aproximadamente. Una desviación estándar. También tenemos el coeficiente de variación. En este caso, bueno, la varianza y la desviación estándar se consideran medidas de variación absoluta y el coeficiente de variación más bien es una medida de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Este lo obtenemos dividiendo la desviación estándar del conjunto entre su media aritmética. Está aquí, ¿no? Y nos dice el porcentaje de la desviación respecto a la media. Puesto que tanto la varianza como la desviación, la media, se miden entre las unidades, perdón, ya que la desviación estándar y la media se miden en las unidades originales, el coeficiente de variación es una medida independiente de las medidas de medición, ¿no? Porque nos habla más bien de porcentajes. Debido a esta propiedad, el coeficiente de variación es adecuado para comparar la variabilidad de dos conjuntos de datos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos, nuevamente regresamos al ejemplo de nuestras dos especies, pues el coeficiente de variación nos ayudaría a determinar de manera clara cuál de las dos especies muestra una mayor variación en su relación con la temperatura, ¿no? El coeficiente de variación es muy usado para evaluar la precisión de un experimento con los valores obtenidos del mismo en experiencias anteriores, ¿no? Asociado con lo mismo, ¿no? En lugar de ahora de tener diferentes especies, podríamos pensar que es la misma especie, pero en diferentes regiones, ¿no? Una medida más de variación, de dispersión, es el error estándar, que nos proporciona una medida de la precisión en la estimación de la media poblacional a partir de las muestras, mientras que la desviación mide la variabilidad de los datos respecto a la media de la muestra. Esta es la forma de calcular el error estándar y pues se puede hacer de manera más sencilla para tratar de explicarlos. Voy a utilizar el esquema que tengo acá atrás sobre la población y la muestra. Miren, aquí tenemos nuestra población y tenemos nuestra muestra. Decíamos, tanto para la población como para la muestra podemos calcular tanto los estadísticos de tendencia central como los de dispersión, ¿no? Decíamos, cuando las poblaciones son muy grandes, es muchas veces muy difícil o prácticamente imposible calcular estos valores para la población. Entonces, lo que hacemos es calcularlo a través de las muestras, ¿sí? Entonces, podríamos pensar en el promedio. Supongamos que esta población es una población de personas y lo que estamos interesados en conocer es el promedio de las estaturas, ¿no?
Eh, Imaginemos que podemos calcular el promedio de la población y que ese promedio es de 1.70 centímetros. ¿Sí? También imaginemos ahora que no podemos calcular ese promedio de la población, pero podemos calcularlo a través de las muestras, ¿no? Tomamos una muestra y hacemos el cálculo de nuestro promedio y resulta que nos dio 1.68, ¿sí? Eh, bueno, como el error estándar se refiere a la variación que tenemos al hacer este cálculo muchas veces. Entonces tomaríamos una segunda muestra y calculamos otra vez el promedio de esa muestra. Y ahora nos da 1.70, ¿no? Lo volvemos a hacer y ahora nos da 1.67 y lo volvemos a hacer y nos da otro valor, ¿sí? Esta diferencia entre entre los valores que obtuvimos para las medias a través de las muestras es el error estándar, ese grado de variación, que pudiera ser también de 2 centímetros, de 3 centímetros, de 5 centímetros, en fin, ¿no? Ese grado de variación, esa disparidad o esa diferencia cuando calculo el promedio a través de diferentes muestras para la misma población sería el error estándar. ¿Sí? Bueno, tenemos la forma de representar ahora nuestros valores. Esto también es bien importante en la estadística descriptiva. Existen muchas herramientas o muchas gráficas que nos ayudan a ver, a conocer de manera visual nuestros valores. Una de las más frecuentes es el histograma, que nos muestra pues la frecuencia de ocurrencia en referencia a diferentes valores, ¿no? Por ejemplo, aquí están intervalos de longitud en centímetros, que seguramente también fueron para animales, y tenemos individuos que tienen de 10 a 12, de 12 a 14, de 26 a 28 centímetros de longitud, ¿no? Y podemos ver cuántos organismos hay de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, al tenerlo en esta forma de tabla, pues de repente sí puede ser de interpretación, pero cuando lo pasamos a la forma gráfica, pues esto se vuelve como mucho más claro, ¿no? Mucho más fácil de interpretar y de explicar, ¿no? O de sacar alguna conclusión. También tenemos las gráficas de columnas, que son muy parecidas al gráfico que veíamos hace rato. Existen para todas algunos requerimientos o algunos estándares de presentación. Eh, Antes se construían a mano y entonces había que tenerlos más en cuenta. Ahora, como ya tenemos muchos programas, bastantes opciones para hacer las gráficas, realmente nos hemos olvidado de estas características, eh, pero bueno, porque ya lo hacen los programas de manera automática, ¿no? También podemos presentar la información de manera tridimensional. Esta es una imagen realmente bastante viejita, de una calidad muy baja. Los programas actuales, el software actual, pues nos ayuda a construir este tipo de gráficas de manera como mucho más atractiva, ¿no? Eh, en este sentido, bueno, solamente diferentes formas de presentarlo. También podemos presentarlo en barras horizontales, en líneas, ¿no? En áreas que nos permiten eh, hacer comparaciones, ¿no? En este caso se están graficando número de especies totales para diferentes familias de mamíferos y dentro de ellas podemos identificar cuántas especies están amenazadas o en peligro de extinción. Por ejemplo, para los cánidos podemos ver que hay 35 especies en algún lugar determinado y de ellas, de esas 35, 10 especies están amenazadas y así para cada especie, ¿no? Estas gráficas son como bastante útiles para hacer comparaciones entonces. Tenemos las típicas y tradicionales gráficas de pastel que se utilizan en muchísimos casos, incluso se llegan a sobreutilizar, ¿no? Y que nos ayudan a evidenciar sobre todo porcentajes o proporciones de valores respecto a diferentes variables, ¿no? Tenemos las gráficas de dispersión, que pueden estar solamente los puntos o pueden incluir áreas, ¿no? Que pueden incluir polígonos que nos ayudan a identificar la zona de acción para cada variable o para diferentes conjuntos de datos. Aquí podríamos tener otro conjunto de datos
que pudieran hacer referencia a otros elementos, ¿no? A otras poblaciones, y podríamos comparar la dispersión de las diferentes poblaciones en un mismo gráfico, y también se vuelven bastante útiles, ¿no? Tenemos las gráficas de cajas y bigotes que nos ayudan a mostrar si hay también diferencias. Estas se utilizan con mucha frecuencia como complemento de análisis inferenciales, como las pruebas de varianza o las pruebas de TED-Student, ¿no? Las ANOVAs o la prueba de TED-Student. Aquí podemos ver la temperatura máxima, por ejemplo, en Jalitla Guerrero a lo largo del tiempo, y pueden ser temperaturas asociadas igual a organismos, a plantas, a personas, a simplemente cuerpos de agua, etcétera, ¿no? Y podríamos ver si existen diferencias en las temperaturas, en la variación de la temperatura a lo largo de los años. Cuando tenemos cajas y bigotes que no tienen solapamiento, imagínense que esta cajita estuviera como por aquí y ya no coincidiera con el solapamiento de esta, entonces podemos inferir de manera visual que existen diferencias significativas, que lo comprobaríamos con alguna prueba estadística que vamos a ver en una sesión más adelante. Cuando tenemos solapamiento sobre las cajas, pues inferimos que no hay tantas diferencias, ¿no? Aún así podemos ver tendencias en nuestros datos. Por ejemplo, que de 1950 a 1970 parece que la tendencia era un incremento claro en la temperatura, pero después de 1970 se presenta una disminución, 2 décadas, y luego para el año 2000 parece que hay otra vez un incremento en la temperatura, ¿no? Entonces, recordando en la regla empírica que veíamos en la presentación pasada, pues su importancia radica en la utilidad para describir adecuadamente la variación de un gran número de tipos de datos, ¿no? Implica que las distribuciones con forma de campana, aproximadamente solo uno de cada 20 valores está alejado de la media más allá de 2 desviaciones estándar en cualquier dirección, ¿no? Y por lo general los valores que no se encuentran en el intervalo de la media más menos 2 desviaciones estándar son los que consideramos como valores atípicos, ¿no? Y como valores extremos, aquellos que están más allá de la tercera desviación estándar. Esto les comentaba en la presentación pasada, que le checaran, espero que hayan hecho una búsqueda rápida, ¿no? Decíamos, la regla empírica implica que podemos determinar qué porcentaje de los datos están a 1, a 2 o a 3 desviaciones estándar de la media, ¿no? Y vemos que el 68% de los datos va a estar a una desviación, el 95% a 2 desviaciones, y aproximadamente el 99.7% de nuestros datos estarían dentro de las 3 desviaciones estándar. Que está un error, ¿no? No es a 1, es a 3 desviaciones estándar. ¿Sí? ¿Qué es esto, no? Aquí esta sería una desviación estándar, aquí ya no están marcadas, aquí solamente estaría marcada la primera desviación estándar, aquí estaríamos en esta área, estaríamos incluyendo aproximadamente el 68% de nuestros datos. Aquí sería la marca para las 2 desviaciones estándar, y aquí se incluirían aproximadamente el 95% de los datos. Y aquí serían las marcas para la tercera desviación estándar, y esta área, todo esto, incluiría aproximadamente el 99.7% de nuestros datos, recordando que esto pues aplica para las distribuciones normales solamente. ¿Sí? Visto para cada lado, pues estaría la distribución de esta manera. ¿Sí? 34.1 y 34.1, 13.6, otro 13.6, etc. Pero cuando tenemos conjuntos de datos o datos que no se apegan a la distribución normal, en lugar de aplicar la regla empírica, se aplica lo que se conoce como teorema de Chebyshev para observar la variación, ¿no? Y lo que nos dice el teorema de Chebyshev es que al menos hay el 75% de los datos en la zona de la media, más o menos 2 desviaciones estándar, y al menos el 89% de los datos en 3 desviaciones estándar de la media. Bueno, con esto concluimos nuestra plática y los temas que tenemos que abordar para esta semana. Recuerden que estoy al pendiente por si tienen dudas, y espero que les sea útil esta información.